Sean muy, muy bienvenidos todos. Aprovechemos al máximo este cuarto seminario de construcción industrializada. Desde el CCI les damos la más cordial bienvenida y les quiero presentar, ya para partir y entrar en materia, a nuestra primera expositora. Ella es María Joao Riberiño, ella es partner de la consultora McKinsey & Company, coautora de la publicación de Next Normal in Construction. Ella es líder de la práctica de ingeniería, construcción y materiales de construcción, y ha servido a clientes en distintas partes del mundo, en Europa, América Latina, África, centrándose principalmente en los sectores de infraestructura y de energía. María Joao asesora actualmente a clientes de ingeniería y construcción sobre transformaciones operacionales y comerciales, estrategia, crecimiento. Esto incluye ayudarlos también a construir ventajas competitivas en sus licitaciones, llevar a cabo ingeniería de valor, implementar nuevas metodologías de planificación. Más recientemente ha trabajado con compañías para ayudarlas en la transformación digital, empresas de ingeniería, de construcción, y es colaboradora frecuente de publicaciones y eventos de nuestro rubro. Hoy María nos va a presentar acerca de la publicación de Next Normal in Construction, estudio que se basa en una encuesta realizada a 400 líderes mundiales de la industria de la construcción, que concluye que en los próximos 5 a 10 años viviremos cambios disruptivos en nuestra industria, que estos cambios van a modificar radicalmente la forma en que se ejecutan actualmente nuestros proyectos, combinado principalmente por causales como la escasez de mano de obra calificada, la entrada de nuevos materiales, la presión de costos, los requisitos de sostenibilidad que cada vez son más altos, el enfoque industrial que está tomando nuestra industria y la digitalización, y cómo casi la mitad del valor agregado actual de nuestra industria está en juego en los próximos años. Muy bienvenida, María, muy agradecidos de tenerte con nosotros. Te damos el pase para escuchar tu tan anhelada y esperada presentación. Bienvenida. Muchas gracias, Francisca. Thank you very much for having me today and for this invitation. I am going to share my screen. Y tal como Francisca lo dijo, esta presentación se basa en el reporte que nosotros publicamos en junio de este año, que tiene que ver con la nueva normalidad de la construcción, y es un placer compartir con ustedes los principales hallazgos, y espero que tengamos tiempo para algunas preguntas y discusiones acerca de las implicancias de esto. Entonces, como Francisca lo dijo, lanzamos esta encuesta y la aplicamos a un número de ejecutivos en toda la industria, en toda la cadena de valor, y lanzamos la encuesta en diciembre del año pasado y le preguntamos a las personas cómo se sentían acerca de la transformación en la industria, y el 90% dijo en diciembre del año pasado, el 90% dijo que la industria necesitaba cambiar ahora y que la necesidad era más aguda que hace 5 años atrás. Y pensaban el 80% de ellos que la industria iba a ser muy diferente en 20 años más. Y de hecho reaplicamos la encuesta a la misma audiencia, y 2/3 de las personas pensaban que la crisis del COVID iba a acelerar la transformación, y más de 50% had already increased investments to adopt the next normal. So it is an industry where para enfrentar esta nueva normalidad. Así que las personas realmente saben que estamos al borde de un gran cambio y que este cambio puede ser radicalmente diferente para el ecosistema. Y esto ya era el caso antes del COVID. Y creemos que la crisis realmente ha acelerado esta transformación. Ahora, cuando analizamos esta industria al día de hoy, y hemos hablado acerca de esto en la introducción, esta es una industria que ha sido caracterizada por tener un abordaje muy basado en proyectos, un ecosistema muy fragmentado, hay incentivos que no están bien alineados, se utilizan mucho contratistas y personal temporal, y por lo tanto tradicionalmente la construcción ha llegado a tener resultados económicos mucho menor que óptimos, que falta productividad. Cuando vemos la productividad de la construcción en comparación con la fabricación o manufactura, de hecho, la productividad en construcción ha evolucionado de manera básicamente plana en comparación con otras industrias que han crecido casi 3 veces más en los últimos 30, 40 años. En segundo lugar, es una industria que tiene una lentitud en innovar.
And projects have led to often las que existen. Y los proyectos han llevado a menudo a tener altos riesgos con una baja ganancia, con un bajo margen, con un altísimo riesgo. Y por último, pero no menos importante, esta industria ha sido caracterizada por una baja satisfacción de los clientes y habitualmente se exceden los tiempos y presupuestos. Por lo tanto, los métodos tradicionales, aunque por supuesto and successful projects and construction has a huge contribution to the lo que sucede es que es una gran contribución a la economía en general, pero sabemos que los resultados económicos no son óptimos y que la satisfacción también es bastante baja, no ha sido muy buena. Ahora estoy segura de que han hablado de estos foros de construcción industrializada. Y es aquí donde hemos visto diferentes dinámicas que cambian y que surgen para cambiar el mercado y que realmente cambiarán cómo pensamos acerca de este ecosistema. En primer lugar, nosotros vemos que la demanda está cambiando porque la demanda está siendo cada vez más compleja. Las personas quieren proyectos y productos que sean sustentables. Los clientes en general quieren cada vez más una experiencia digital, quieren una única fuente de datos y quieren también una experiencia de proyectos más mejor conectada. Cada vez más se lleva a una construcción modular y prefabricada. Está cambiando también la cadena de suministro y vemos que hay un aumento en la falta del talento y de la mano de obra en la construcción. Es difícil y cada vez se está volviendo más difícil, por supuesto, en todo el mundo. Vemos que cada vez hay regulaciones más estrictas, más complejas y que nos empujan cada vez más hacia emisiones netas cero y hacia la sustentabilidad. Y con estas características vemos diferentes disrupciones que surgen. Primero, la industrialización. ¿Y a qué nos referimos con industrialización? No solo industrializar el producto, que es algo que es más modular, más prefabricado, más estandarizado, sino que también industrialización en cómo el proyecto se realiza y reconocer que aunque cada proyecto sea diferente, porque los clientes son diferentes y lo que se construye es diferente, aún siendo así el caso, es posible estandarizar e industrializar la manera en que trabajamos y la manera en que gestionamos cada proyecto, reconociendo que podemos aprender de un proyecto y otro. Y basado en ese conocimiento puede mejorar la gestión y la manera de trabajar y el producto final. Y por supuesto, todos los temas tienen que ver con la automatización. Cuando combinamos la modularización y lo digital con la posibilidad de automatizar, realmente veremos un mundo mucho más industrializado. La segunda disrupción tiene que ver con la digitalización. Y aunque la industria es una de las menos digitalizadas de todos los sectores, también es un hecho de que hay bajas y muy pocas barreras de entrada para la industria y hay miles de aplicaciones nuevas que están listas para ser utilizadas y vemos que las empresas están invirtiendo cada vez más para digitalizarte, así que hablaremos un poco más acerca de esto, porque las tecnologías digitales están allá afuera y la pregunta es cómo adoptarlas de manera más rápida y cómo utilizarlas para acelerar el cambio. La tercera disrupción tiene que ver con la entrada de nuevos arquetipos o nuevos actores que tienen diferentes abordajes de la cadena de valor. A veces son más verticales en su integración cuando hablamos de jugadores modulares, por ejemplo, que presentan diseño, producción del módulo o de los paneles y posteriormente el ensamblaje y la venta al cliente. Y hay muchos ejemplos de esto en diferentes regiones o jugadores o actores que han basado su modelo de negocios en una experiencia mucho más digitalizada. Por lo tanto, hay un número de actores nuevos que están surgiendo y que están nuevamente empujando la barrera de la industrialización. Ahora, lo que haré es compartir con ustedes algunas ilustraciones de esta disrupción, la industrialización, la digitalización y la entrada de nuevos actores. Cuando hablamos de la industrialización, me parece que no necesito verlo en detalle, pero en diferentes lugares del mundo hablamos mucho acerca de la modularización y de hecho hay muchas cosas diferentes que están englobadas en esto. A veces cuando hablamos de módulos o modular, hablamos de unidades individuales que se modularizan. A veces hablamos de paneles
a veces hablamos de unidades volumétricas o de estructuras completas, y dependiendo de la escala y de la complejidad de a qué nos referimos cuando hablamos de los elementos que se modularizan, podemos tener diferentes constructos para lo que es algo modular o un módulo. Y mi punto con esto es que aunque el término módulo es cada vez más popular y a veces lo utilizamos para referirnos a muchas cosas diferentes, la verdad es que no hay una sola solución para todos los proyectos y dependiendo del tipo de proyecto, a veces es mejor tener paneles, por ejemplo, basados en volumetría 3D o dependiendo del tipo de proyecto que queramos realizar. Y lo más importante, en mi opinión, es que estamos viendo una mentalidad más modular en la industria y a veces hablamos acerca de paneles 2D, a veces hablamos de volumétrico 3D, a veces hablamos acerca de estructuras modulares completas, pero lo importante es que cuando nosotros pensemos en un proyecto y cuando pensemos en algo, tengamos un abordaje que sea más orientado hacia el producto y que tengamos un abordaje que sea basado en una mentalidad modular para que de esta manera podamos dividir el producto en sus componentes que se repiten y que están optimizados de manera tal que podamos aprender de proyecto a proyecto. Y pienso que este es el mayor cambio. Incluso si en un proyecto no podemos llegar al 100% con volumétrico 3D o no podemos hacer toda la estructura de manera modular, incluso solo si una parte puede ser modularizada, lo importante es aprender el conocimiento, la gestión del conocimiento y la gestión de la industrialización. Habiendo dicho esto, pensamos que hay fuertes beneficios de la construcción modular y basado en muchos ejemplos de proyectos que hemos ejecutado. Yo diría que en primer lugar una construcción modular puede llevarnos a disminuir nuestro tiempo de un 20 a 50%. A la vez, los proyectos modulares tienden a ser más confiables en términos del costo y programación, por lo tanto hay menor variabilidad en los resultados. Y los productos ya prefabricados son bastante competitivos en términos de su calidad y son sustentables a largo plazo también, porque el proceso genera menos contaminación, menos materiales sobrantes y tiende a ser pensado con una perspectiva sustentable desde el inicio. Ahora, existe un beneficio muy importante que vemos aquí que tiene que ver con lograr una reducción de costos también, que puede llegar de un 20 a un 40%, y esta reducción del costo es muy importante también para la industria, pero no vemos que esto sea una realidad aún. Y el motivo por el cual no lo vemos hecho realidad aún es porque no tenemos una escala suficiente en general en la producción de los módulos. Así que aunque si ahorramos tiempo y ahorramos costos indirectos en proporción al tiempo que ahorramos y por supuesto entregamos proyectos más confiables, aunque eso sí sucede, aún no hemos podido compensar el alto costo de producir los módulos de una manera subescala. Por lo tanto, en esta industria, una de las grandes prioridades que vemos en general es que debemos aumentar la escala y sofisticar la fabricación de los módulos. Me gustaría mencionar entonces que esta construcción modular en Europa y en los Estados Unidos realmente podría entregar ahorros anuales muy importantes que se han calculado para llegar a aproximadamente los 22.000 millones y podrían entregar ingresos por más o menos 130.000 millones de dólares de aquí al año 2030. Y estos ahorros ocurren básicamente por causa de que cuando comparamos una construcción modular con la construcción tradicional, si llegamos a una cierta escala, vamos a poder ahorrar en diferentes costos, tal como lo hemos escrito anteriormente. Ahora, no todos los edificios, no todos los activos son aptos para este tipo de construcción. Por ejemplo, si analizamos hoteles, por ejemplo, donde tenemos actividades repetitivas por definición, con un tamaño manejable y con una alta densidad de valor. Esto es apto para una construcción modular, mientras que un hogar para una familia donde la repetición es algo más baja, esto sería algo más difícil de lograr. Por lo tanto, no todos los segmentos y no todas las
clases de activos son aptas para la construcción modular, pero sí vemos que hay un mercado y hay un alto potencial. Ahora, quisiera hablar un poco acerca de la segunda disrupción que mencioné al inicio de mi charla, que tiene que ver con la digitalización. Y quisiera mostrar este gráfico que es bastante complejo y es el resultado de un ejercicio que hemos hecho los últimos 4 años de manera, de manera consecutiva y hemos mapeado la digitalización en Europa y en los Estados Unidos. Lo que hemos hecho es mapear 2.400 empresas que se dedican solamente a tecnologías de construcción y hemos mapeado qué es lo que hacen, qué es lo que están haciendo a nivel de sus ofertas. Y nuestra conclusión es que, en primer lugar, existen muchas aplicaciones que están maduras y que están listas para ser utilizadas. Y esto va desde la industrialización y desde la optimización y aumentar la eficiencia, gestión de documentos, modelamiento 3D, control de calidad, etcétera, etcétera, hasta promover una colaboración digital aumentada, crear ambientes colaborativos para los diferentes equipos que están trabajando los mismos modelos, o por ejemplo, quizás módulos para mejorar la programación de los proyectos o también para la ejecución off-site, donde podemos utilizar herramientas digitales para aumentar la eficiencia de la gestión de la mano de obra. Y lo que también observamos es que muchas de estas soluciones siguen siendo soluciones de punto final. Es por eso que vemos muchas flechas entre las soluciones, porque están allá afuera, pero no necesariamente están unificadas en plataformas comunes, ni datos comunes, ni plataformas de TI comunes, que realmente podría facilitar su utilización por parte de diferentes actores. Por lo tanto, lo que sí observamos es que muchos proyectos, incluso en grandes empresas muy sofisticadas, hay muchos proyectos dentro de las empresas que adoptan diferentes soluciones en diferentes momentos, pero posteriormente se vuelven anécdotas. Así que vemos una especie de paradigma en el cual intentan hacer cosas cuando el proyecto está realizándose, pero cuando pasan al siguiente proyecto no necesariamente siguen utilizando las mismas herramientas, no se trasladan de un proyecto a otro. Por lo tanto, el conocimiento institucional y el aumento de las capacidades a lo largo en las empresas es algo que no se da. Por lo tanto, el mensaje es que la tecnología está allá afuera, está lista, se está utilizando. Hay muchos proyectos pilotos que están sucediendo, no necesariamente están siguiendo un camino de desarrollo ni de aumento de la penetración tal como quisiéramos verlo. Y cuando nosotros analizamos entonces este tipo de soluciones, lo que vemos actualmente es que hay algunos actores que están intentando crear sus propios datos y sus propias aplicaciones a lo largo de la cadena de valor. Y de esta manera están diseñando una integración de principio a fin, utilizando el BIM digital, etcétera, etcétera, donde otras aplicaciones están construidas. Y es aquí donde vemos que la industria se dirige a esto. De hecho, vemos que la industria, en vez de tener una solución puntual, va a tener plataformas completas que van a ser la columna vertebral del desarrollo de la industria y al mismo tiempo observamos de manera muy emocionante este ecosistema de unicornios que son específicos para ciertas tareas y se emociona de ver todo lo que puede hacer, tantas posibilidades. Por lo tanto, solo voy a nombrar algunos en particular, en ningún orden en particular, solo quisiera nombrar algunos que me parece que son particularmente interesantes. Y todo este tema que tiene que ver con sobrecargar el diseño, lo que significa que optimizamos el diseño con herramientas de generación o que automatizamos un diseño simple y repetitivo, también tiene implicancias para el rol de los ingenieros e ingenieras, porque no cada vez van a diseñar cada proyecto, sino que se puede diseñar un algoritmo que se pueda reutilizar y optimizar a lo largo del tiempo para generar mejores y nuevos productos. Todas estas herramientas tienen que ver con simular el futuro, por lo tanto, todo lo que se relaciona con predecir los retrasos antes de tiempo, utilizando análisis, aumentando la exactitud de las agendas de las programaciones, utilizando diferentes tecnologías, son buenos ejemplos. Y hay muchas herramientas que nos permiten simular la construcción. También analizar
áreas complejas con respecto a la seguridad. Así que en vez de tener un equipo de personas que tienen altísimas habilidades y que están ahí trabajando sin el soporte de la tecnología, podemos entregarle a estas personas que están a cargo de la planificación millones de combinaciones y secuencias críticas para entregar un proyecto en particular, considerando que existen ciertas limitantes, considerando los recursos y tiempo, por supuesto, para que puedan hacer decisiones, tomar decisiones y puedan informar su trabajo de planificación con millones de combinaciones diferentes de planes y de secuencias de actividades, lo que por supuesto es capacitado por la inteligencia artificial y el análisis avanzado. Y así sucesivamente, por supuesto, hay muchísimas cosas muy emocionantes que se pueden utilizar para aumentar la productividad y realmente para digitalizar la planificación o para el rastreo de materiales, etcétera, etcétera, o por ejemplo todo lo que se relaciona con el BIM digital que permite un ambiente colaborativo para diferentes tipos de habilidades de manera simultánea. Por lo tanto, sí, hay muchísimas cosas muy interesantes y muy emocionantes. Y vemos que la industria se dirige a eso. Por un lado, tenemos las plataformas que están emergiendo como la columna vertebral de los datos y de la arquitectura, de manera tal que diferentes actores van a adaptar estas plataformas como la base para su trabajo y para volcar ahí todas las diferentes aplicaciones. Y posteriormente lo otro que vemos es que las empresas están intentando alejarse de esta trampa del plan piloto que yo describí antes y están queriendo trabajar de manera más sistemática para incorporar de verdad la digitalización. Quisiera ahora hablar un poco acerca de algunas ideas que tienen que ver con la tercera disrupción que yo mencioné al inicio y quisiera hablar acerca de la industrialización, o más bien ya hablamos de la industrialización, digitalización y ahora quisiera hablar acerca de nuevos actores y lo que vemos es que hay nuevos actores que están emergiendo y que tienen una posición nueva en la cadena de valor y están cuestionando los roles tradicionales de contratistas, de firmas de ingeniería, etcétera, etcétera en la cadena de valor. Y solo para darles un par de ejemplos, especialmente cuando hablamos del espacio modular, vemos muchas empresas que emergen eh, como jugadores que se dedican a la integración y que hacen la estandarización y la producción de módulos y que a veces lo hacen para ciertas clases de activos en particular. Así que aquí tenemos el ejemplo de Polcom, que es un grupo que realiza la producción estandarizada de módulos, particularmente para hoteles y otros. Así que lo hacen todo principio y fin. No es una empresa de ingeniería y una empresa de arquitectura, etcétera, etcétera. Es una empresa que se concentra mucho más en entregar esto de manera integrada. Y hay muchos así, algunos con más éxito que otros, por supuesto. Siempre hablamos mucho acerca de algunas que son muy visibles y hay mucha actividad en este momento. Y mencioné también otro tipo de actores que vemos con un margen bastante fuerte que tiene que ver con las plataformas de e-commerce para la construcción. Así que la idea de implementar BIM y que todos los materiales de construcción y toda la tecnología entonces son objetos de BIM. Eso significa no solo la emergencia de estas bibliotecas de BIM o estos jugadores que se concentran en la entrega de estas bibliotecas para los modelos 3D, sino que también hay muchos sectores que surgen como plataformas de e-commerce vinculadas a los objetos BIM. Por lo tanto, las decisiones de qué materiales utilizar se toman de manera mucho más clara en la cadena de valor y, por supuesto, esto genera mucha más competencia y mucha más transparencia de los precios, de las ganancias también y de las decisiones si tienen que ver con cómo seleccionar un material u otro o una solución de construcción u otra, porque la decisión es tomada de manera mucho más directa y por supuesto, esto también significa que la digitalización de la relación en toda la cadena de valor, que es algo muy diferente de lo que hemos visto en la construcción tradicional. Así que es algo muy emocionante. Hay actores que están siendo más o menos exitosos y es algo bastante normal cuando nosotros vemos y observamos este tipo de cambios y disrupciones.
Y cuando le pedimos a la misma audiencia, y le preguntamos a la misma audiencia qué pensaban acerca de la disrupción, fue interesante ver que existe muchas respuestas que nos indicaron que estos cambios iban a ocurrir. Así que, por ejemplo, 86% de las personas que participaron creían que la inversión en tecnología iba a ser una realidad y 85% creían que la integración con diferentes miembros de la cadena de valor ya era una realidad y así sucesivamente. Y cosas como, por ejemplo, un abordaje más basado en el producto, un cambio de la estrategia de marca. Y muchas de estas cosas que parecen ser algo caras a la industria, ahora son vistas como cosas bastante probables que pueden suceder. Y cuando hablamos de esto, muchas personas me preguntan, bueno, ¿en cuántos años va a suceder esto? Y por supuesto, no lo sabemos porque no tenemos una bola de cristal, pero lo que sí sabemos es cuánto le tomó a otras industrias pasar de tener un abordaje basado en un proyecto a un abordaje basado en producto. Así que, por ejemplo, con la producción de vehículos, esto les tomó unos 10, 15 años, perdón, unos 40 años. Así que la construcción esto probablemente podría tomar 10, 15, 20 años, no lo sabemos, así que es una industria fragmentada y se va a tomar su tiempo, pero sí creemos que en las próximas décadas veremos un cambio bastante fuerte y que es posible basado en la experiencia que hemos visto de otras industrias que han pasado de ser basadas en proyecto a basadas en producto. Vemos una especialización que ya puede ser una realidad. Existen diseños que probablemente van a ser diseñados desde una biblioteca de opciones con objetos eh, BIM que se comparan y son optimizados. Probablemente vamos a ver también una cadena de valor más consolidada y potencialmente veremos unos ecosistemas de actores en línea con marketplaces digitales para adquisiciones. También vamos a ver una ejecución lean o sin desperdicio, entre otros. Cuando combinamos de esta forma la idea de tener módulos que pueden ser impresos en 3D y utilizamos una plataforma de datos digitalizada que nos permitirá hacer un seguimiento de la ejecución y tener el pasaporte digital de este producto, esto crea un mundo muy diferente que puede emerger al menos para algunos segmentos en algunas regiones. Cuando realizamos un análisis de las implicancias que podría tener esto en la forma en que se distribuye el valor de la cadena de valor, lo que vemos es analizar primero cuánto valor incremental cada uno de los cambios de valor va a tener. Intentamos entender para cada uno de estos segmentos el desarrollo, diseño, ingeniería, suministro, componentes, construcción off-site, contratación general y contratación más especialista, cuáles son los valores de manera incremental y luego lo pensamos cómo el valor va a cambiar en todas estas cadenas de valor si es que vemos que estos cambios ocurren, los cambios que acabo de describir. Y una conclusión más transversal es que un 40 o 45% del valor puede estar en juego en los sectores o segmentos más afectados. Como pueden ver, los más afectados probablemente van a ser los que están en rojo y los sectores que van a capturar este cambio de valor son los que están en azul. Y los sectores de esta forma que tienen un mayor potencial de ser afectados son diseño, ingeniería, contratación y subcontratación, y los sectores que podrían beneficiarse más son todos los que se relacionan con la construcción off-site o la construcción industrial y también la maquinaria, herramientas para la automatización del montaje, del ensamblaje. Por supuesto, no tenemos la certeza de dónde va a ir este valor, porque puede que vaya hacia los clientes o a los precios de la misma forma en la que ha ocurrido en industrias que han visto cambios disruptivos. Hay una incumbencia de lo que se va a transformar y van a poder capturar el valor. Quizás puede ir a otros sectores nuevos, se puede que capturen una parte
proporcionada del cambio, porque no sabemos en definitiva dónde va a ir este valor, pero sí sabemos que probablemente va a haber un cambio en esta cadena de valor. Cuando le preguntamos a nuestra audiencia cuáles actores en la cadena de valor creen que van a tener que cambiar primero en su forma de operaciones, indican que los contratistas generales y que se les requerirá cambiar primero, mover primero sus piezas. ¿Por qué? Porque tienen las mayores probabilidades de comoditización. Y cuando le preguntamos qué tipo, qué segmento va a haber una mayor disminución o quizás una eliminación de su existencia, los contratistas desarrolladores y también el diseño e ingeniería para los contratistas especializados y los distribuidores de materiales, que tienen mucho que ver con esta tendencia de digitalización y estar en línea potencialmente, podrían tener otros subsidiarios en su cadena de valor y funcionar de una forma muy diferente. Cuando analizamos las implicancias de todo esto para los actores clave y lo que pueden hacer para poder realmente capturar el valor y las oportunidades, bueno, para los actores modulares y para los de la construcción industrializada es escalar y optimizar los beneficios, no solamente verificar, sino también ver beneficios de entregar un mejor producto a un menor costo. Para los desarrolladores se ve como producción y asociación. Se trata de repensar la idea de que cada proyecto es diferente e intentar aprender uno de otro y tener algún asociado que entregue esto de la mejor forma. Y en cuanto a los proveedores de materiales, se tratará de preparar el cambio en materiales hacia unos materiales más sustentables y también el acercamiento los mercados van a ser más directos y más digitales. Y para el sector de la construcción e ingeniería se trata de una comoditización más preventiva. Y me gustaría terminar esta idea con a lo que nos referimos con estos nuevos proyectos. Para los proyectos de ingeniería o las firmas de construcción e ingeniería, vemos que esta comoditización tendrá que entregar proyectos de nueva generación. A lo que nos referimos son proyectos que tardan menos tiempo y tienen un menor costo para su entrega. Y también tienen una naturaleza más predictiva, se pueden entregar de manera sustentable, continua. Existen tres ideas, tres temas esenciales para poder generar estos proyectos. Es la entrega de proyectos industrializados, modularizar, estandarizar, crear más construcción off-site, automatizar, el tener un producto más industrializado, pero también se trata acerca de sistematizar y estandarizar todos los flujos de gestión de proyectos, desde la ingeniería, adquisición, producción, planificación de los productos, cómo se sistematiza la forma de trabajo. Es una entrega de proyectos totalmente industrializado. En segundo lugar, tenemos una entrega de proyectos más digitalizada. Estas plataformas se deberán crear y las plataformas a las que yo me refería en un comienzo, nuevas plataformas operativas, tener plataformas de tecnología unificadas, todo, tener acceso a los datos, tomar decisiones base a los datos y también informar y también mejorar los modelos operativos, siendo más ágiles, más rápidas en la colaboración en todos los niveles, crear capacidades y el realmente atraer a la industria nuevos modelos. Esto, por supuesto, significa un cambio relevante en cambio de mentalidad, en la cultura y las nuevas formas de trabajo. Nosotros sí vemos que esta es una industria que está al borde de la disrupción. Nunca he tenido tantas conversaciones sobre disrupción y cambio en la industria que en el último año. Y hay muchas audiencias como ustedes mismos que están pensando en cómo realizar esta construcción industrializada con todos los desafíos que sabemos que existen. Y si pensamos que están las oportunidades ahí esperando, la oportunidad comercial también, la tecnología también lo está. Y existe mucho en torno a lo que se debe realizar para que sea una realidad. Eso es lo que estamos conversando aquí. Muchas gracias por su tiempo. Thank you very much, Maria, for joining us today. I will leave you with Francisca to do the panel of Q&A. Bueno, muchas gracias, María. Te agradecería que, dado que hablas español, las respuestas las puedas quizás hablar en español para nuestra audiencia que te está escuchando.
La presentación era preferible hacerla en inglés, producto que estaba hecha en inglés, ¿no es cierto? Pero nos agradaría mucho si puede respondernos en español. A ver, de las primeras preguntas que surgen, nuestra industria es una industria con márgenes bajos. Entonces, ¿cómo crees tú que se puede generar todos estos cambios disruptivos y la incorporación de la innovación en una industria con márgenes tan bajos, donde cuesta pensar en tomar los riesgos asociados a incorporar nuevas tecnologías o nuevas herramientas digitales? Mira, yo creo que, primero, muchas de estas tecnologías, afortunadamente, no son tan costosas. Muchas de ellas son aplicaciones, son open source, son tecnologías que se pueden utilizar. Entonces, la principal inversión que yo veo es en el desarrollo de nuevas mentalidades, comportamientos y cultura. Y eso, el reto es que eso exige que diferentes players en esta cadena de valor actúen de forma diferente. Por un lado, que los clientes lo valoren, lo pidan y lo impulsen, el sector público, el sector privado, cuando contratan nuevos proyectos. Por otro lado, las empresas de construcción que también estén dispuestas a incorporarlo. No veo que vaya tanto de tomar muchísimos riesgos y cambiar, o sea, y hacer grandísimas inversiones en tecnología. Evidentemente hay que invertir, pero creo que la gran inversión es más si hay ganas de intentarlo, de probarlo en el día a día y de cambiar la forma de pensar en los proyectos. Basado en el estudio que se presentó, ¿cuáles crees tú que son referentes hoy día dentro de la industria mundial que nosotros debiéramos ver, que han sido los primeros en hacer esta transformación, en incorporar el cambio, en tener un enfoque de producto e ir transformando de lo que es actualmente el enfoque de proyecto? ¿Quiénes tú nos aconsejas que miremos como referentes dentro de la industria de la construcción en el mundo? Mira, yo separaría separaría tres cosas. Una, ¿cuáles son los incumbentes que están intentando adaptarse de forma más rápida? Segundo, ¿cuáles son los nuevos entrantes que parece que tienen un modelo de negocio que construye más sobre esta tendencia? Y tercero, ¿cuáles son las empresas de tecnología que parecen ofrecer soluciones más atractivas? Entonces, sobre lo primero, los incumbentes, o sea, las empresas como las conocemos hoy en día, sean de construcción o de materiales de construcción, desafortunadamente yo no veo que haya todavía referentes que lo hayan hecho de A a Z. Creo que es una transformación que está en curso. Por eso hablaba en mi presentación de un poco de la armadilla del piloto, o sea, el hecho de que mucha gente empieza haciendo pilotos y son pilotos, pero no pasan de anécdotas, que luego no se transforman en una forma de trabajar sostenible. Entonces, yo no creo que haya todavía unos referentes absolutamente industrializados. Dicho esto, creo que hay compañías que se han esforzado por industrializar su forma de hacer los proyectos. Yo diría que compañías, algunas en el norte de Europa, como por ejemplo Skanska o Veidekke o M&W, compañías de ese tipo, algunas en Estados Unidos que están más volcadas en construcción industrial, como Bechtel o Fluor, creo que han hecho un esfuerzo grande de industrializar su forma de hacer proyectos, o por ejemplo Vinci, que a pesar de que en construcción modular tiene menos, pero por ejemplo en tener su libreta de desarrollo de proyectos que va aplicando de un proyecto a otro, son intentos. Yo creo que las compañías están adaptándose, no hay un referente en mi opinión, a pesar de que hay proyectos muy interesantes, cosas muy buenas que se están haciendo y muchas compañías evolucionando. Del segundo tipo que te mencioné, relacionado con los nuevos entrantes, todos hablamos de compañías como Caterra, ¿no? Que ahora mismo parece que se está reestructurando, tiene sus retos, pero tiene un modelo de negocio muy interesante. Entonces, es interesante mirarlo, aunque sí ahora se tiene que reestructurar y parece que hay temas que son más complicados, creo que es interesante mirarlo, tal como Top Hat o Qualcomm o compañías que
que realmente están apostando por ese tipo de modelos. O, por ejemplo, desarrolladores de real estate, de inmobiliaria como NREP, que dicen, oye, yo no estoy satisfecho con la forma de construir tradicional y entonces lo que voy a hacer es que voy a contratar de forma modular y cambiar totalmente la forma de trabajar. También un ejemplo interesante. Luego, en la parte de construcción, de tecnología de la construcción, mirar tanto lo que están haciendo los players más de plataforma, Autodesk, Bentley, etcétera, RIB, que os referí antes, como startups que yo creo que realmente nos hacen pensar sobre las posibilidades del mundo de la construcción más industrializada. Por ejemplo, Alice Technologies o Enplan o Virum o compañías de ese tipo que realmente nos hacen pensar sobre las fronteras de lo posible. Ok, María. Dentro de la publicación de Next Normal in Construction se habla de que la pandemia que hemos vivido en el mundo va a conducir en acelerar estos cambios en nuestra industria. Han aparecido todas estas tendencias, ¿no es cierto?, en el mundo y ha crecido enormemente la construcción modular. Sin embargo, en la publicación habla de que la pandemia va a acelerar estos cambios y que 2/3 de los encuestados en el estudio así lo creen. ¿Por qué va a generar eso la pandemia? ¿Por qué va a acelerar este proceso de cambio y transformación? Mira, yo creo que acelera la digitalización y también la búsqueda de sostenibilidad. Y el tema de la digitalización, simplemente porque todos nosotros que hemos estado confinados de una forma u otra, todos hemos empezado a utilizar más tecnología en nuestro día a día. Y si yo hago no sé, pues el delivery de la comida o de la compra del supermercado, lo que sea, y si eso está a nuestro acceso tan digital, la gente empieza a preguntarse por qué no aplicarlo en su trabajo y por qué entonces, si su vida personal está tan digitalizada, ¿por qué está ok que en el trabajo siga habiendo tanto papeleo, tantas llamadas y tan poca digitalización? Y eso está pasando muchísimo. Muchas compañías en broma dicen, ¿cuál ha sido el principal responsable de la digitalización de tu empresa? ¿El CEO, el CIO o el COVID? Y parece que el COVID nos empujó a trabajar y a experimentar cosas que antes parecían imposibles. Y eso simplemente está pasando y se está trasladando a los diferentes actores. Esto es una. Y el tema de la sostenibilidad, la mayor conciencia ambiental y la conciencia de la importancia del planeta, etcétera. Por ejemplo, en Europa sí que hay un movimiento muy fuerte del Green Deal y todo eso, y en Estados Unidos ya veremos, pero creo que eso también impulsa mucho este tipo de cambios. Es verdad que en muchas crisis que ha habido en los últimos 30 años, todo lo que es construcción prefabricada o modular muchas veces incluso sufre una queda, una bajada durante las crisis. Y eso pasa en parte, yo creo que eso pasa porque como hay más paro, simplemente hay más gente disponible y entonces el atractivo de hacer una construcción menos basada en el factor humano y más basada en una construcción más industrializada parece que se reduce un poco. Y creo que eso de cierta manera ha pasado esta vez también. Lo que pasa es que como hay otras tendencias, como por ejemplo la impresión 3D, la capacidad de mejorar tantísimo los módulos a través de tecnología, etcétera, creo que all in all lo que va a pasar es que hay una aceleración. No te hablo ya solo de la digitalización y de la sostenibilidad, sino también en el tema de modularización. Correcto. ¿Cuáles tú identificas como las barreras cruciales en que este cambio se acelere y esta transformación se produzca? Actualmente en la industria habitualmente es una licitación con poca integración en etapa temprana de diseño, con baja incorporación de prefabricación e industrialización, al menos en nuestro país
hay esfuerzos y hay trabajo, y lo vimos en la presentación al inicio del seminario. Hay muchos trabajando en esa senda, pero ¿cuáles crees tú que son esas barreras de entrada y cómo podríamos traspasar parte del beneficio de la industrialización y capturar parte de ese valor a los clientes, quienes finalmente van a ser los tomadores de decisión? Mira, creo que hay distintas barreras. Una es la preferencia de los clientes. Hay muchos países donde la construcción modular o prefabricada tiene una imagen negativa y, por ejemplo, en Francia tiene una imagen relativamente negativa y entonces es difícil aumentar la penetración porque la gente le asocia una calidad menos buena. Esto, por ejemplo, no es el caso en Suecia o en Japón, pero sí es el caso en algunas geografías. Entonces, esa percepción de más baja calidad creo que se cambia a través de buenos proyectos, por ejemplo, en Corea, en Sudeste Asiático, hay una gran tendencia de utilizar incluso arquitectos más conocidos, más públicos para hacer proyectos modulares y luego asociar el design y la arquitectura de punta a los proyectos modulares. O sea, la idea de que la construcción modular no tiene que ser de baja calidad, no tiene que ser mala, por así decir. Entonces, esa parte de percepción, preferencia de cliente, creo que es una barrera y en muchos países, yo no conozco en detalle la situación de Chile y de algunos países, pero creo que en muchos países es lo que observo que es una barrera importante. Luego, otra barrera es que las constructoras, las empresas de diseño, hay una serie de actores en esta cadena de valor que están muy acostumbrados a trabajar de una determinada manera y hay una inercia al cambio. Y si yo ya veo que tengo proyectos muchas veces complejos, con riesgo, con bajo margen y que muchas veces los modificados, etcétera, me ayudan un poco a alcanzar un margen un poco mejor, si cambio completamente a un sistema que desconozco, pues hay un miedo, hay una inercia de eso que puedes oponer, cuáles son mis capacidades que yo tengo hoy que puedo trasladar a esos nuevos proyectos y cómo puedo tener un margen bueno. Y entonces eso genera una inercia. Incluso también una inercia del sector público al contratar. Lo que estamos viendo en algunos países, por ejemplo en Reino Unido, por ejemplo en Estados Unidos, varios países de Europa, es por ejemplo obligar a la utilización de herramientas como el BIM, que hacen con que sea mucho más transparente la gestión de los proyectos, lo que impulsa el cambio. Pero claro, si el sector público es el primero en decir que quiere contratar de una determinada manera, que no quiere cambiar el proyecto inicial o optimizarlo conjuntamente con los actores, o sea, eso es una batalla y sea cliente público o privado, si eso es esa barrera a la forma que constituye la forma de contratar, influye mucho en la forma como se hacen los proyectos. Entonces, me encantaría decirte que hay una o dos balas de plata, ¿no? Silver bullets, que podríamos tocar, pero desafortunadamente creo que es un problema más complejo que eso y hay una serie de actores con sus barreras. Pero yo, si te resumo, creo que la percepción de la construcción modular, que implica en la preferencia del cliente por un lado y por otro lado, cómo actúan los clientes, creo que son áreas importantes para tocar. Dentro de la publicación, María, ¿has visto alguna iniciativa, un poco tomando tus últimas palabras, gubernamentales, de apoyo estatal, en promover el cambio? Tú mencionabas recién la obligatoriedad del uso de BIM, ¿no es cierto? ¿Qué otras iniciativas de gobierno has visto con buenos ojos, exitosas, que han impulsado el cambio y que han sido regulaciones que finalmente han promovido la construcción industrializada y con ello la eficiencia, la optimización de procesos y la disminución de residuos? Mira, yo creo que la iniciativa más frecuente que estamos viendo es el tema del BIM y también de incentivar
a una contratación y a contratos más colaborativos. Y eso es el caso, por ejemplo, en Reino Unido. Y realmente hace con que la gente empiece a pensar las cosas de forma diferente, porque si tienes que tener una plataforma de datos y una arquitectura de tecnología común, si tienes que tener un ambiente colaborativo con las distintas partes, si tienes un contrato que incentiva todos los participantes a actuar y a trabajar de forma colaborativa y que incluso define incentivos para esta colaboración, yo creo que eso ayuda mucho a impulsar el cambio. También hay otras iniciativas, por ejemplo, conectadas más a los códigos de construcción, a los códigos de los edificios. Yo creo que ayudan en términos prácticos, porque es verdad que para modularizar y para sustituir algunos de los métodos de construcción por métodos más modulares, hay que estandarizar un poco más los building codes, los códigos de construcción. Pero yo creo que ese tema de las iniciativas relacionadas con el BIM y la contratación colaborativa son muy importantes y sí que sentan las bases para una construcción más industrializada y una colaboración más grande entre todos los actores. María, de las últimas preguntas, ¿qué valor tú le asignas a las habilidades, a las competencias? Porque todo lo que estamos conversando y todos estos cambios disruptivos tienen que venir acompañados de nuevas competencias en los profesionales y también en el ámbito técnico, y muchos de nuestros trabajadores han sido formados en base a la experiencia, más que haber tenido y haber recibido una formación técnico-profesional. ¿Cómo crees tú que la industria debiese prepararse desde un punto de vista del capital humano? Mira, para mí ese es el gran tema, porque si pienso en los técnicos, como has dicho tú, y su formación técnico-profesional, pero si pienso también en los ingenieros y cómo las universidades enseñan a un ingeniero civil, por ejemplo, o a un gestor de proyectos, o sea, hay un cambio muy, muy importante en las capacidades necesarias. Si por un lado, el otro día estaba sentada con el presidente de una de las más grandes empresas de ingeniería del mundo y él me decía, es que las capacidades de los ingenieros que yo estoy contratando hoy no son las capacidades del futuro necesariamente, porque yo necesito que hagan algoritmos para de ahí hacer los proyectos, no necesariamente que me diseñen cada proyecto. Necesito que tengan mucho más capacidades en Machine Learning o Advanced Analytics o inteligencia artificial. Igualmente, necesito capacidades más digitales para gestionar los datos, la información, para impulsar el cambio. Y por otro lado, necesito que mi gente en el terreno consiga utilizar las herramientas digitales de otra manera, con lo cual necesito programas para formarles, para que se acostumbren. La parte buena para los técnicos en el terreno, creo que como las tecnologías hoy en día son tan intuitivas y muchos de ellos ya utilizan, ya se han digitalizado en sus vidas profesionales, creo que realmente va a ser fácil introducir ese tipo de cambios si realmente las ganas, si hay las ganas. Y creo que hay muchas instituciones que yo veo, por ejemplo en Europa, donde estoy un poco más cerca, hay muchas instituciones supragubernamentales y asociaciones industriales que se enfocan mucho en lanzar ese tipo de programas de desarrollo de capacidades para sus miembros, para los ingenieros, los gestores de proyectos, los técnicos, porque el reto de la formación, del desarrollo de capacidades es enorme y está ahí. Y luego, por otro lado, creo que este cambio también ayuda a atraer nuevo talento a la industria. Gente que quizás no pensara en estar en esta industria, ahora dice, qué cambio tan bonito y qué tanto podemos, ¿no? Porque es la industria de construcción, es la más grande industria de la economía, representa casi un 13% del PIB global. Entonces, si puedes influir en ese cambio, creo que es fantástico. Entonces, también atraer ese talento y trabajar en la propuesta de valor que ayuda a atraer ese talento, creo que es muy importante, porque de la mezcla vendrán equipos más productivos.
Muchas gracias, María. Muchas gracias por tu presentación tan valiosa que nos alumbra y nos sirve como estrella guía en los cambios disruptivos que va a enfrentar nuestra industria y que estamos hablando del sector económico más grande de la economía mundial, por lo tanto, qué duda cabe en la relevancia que puede tener en el mundo y en la calidad de vida de las personas. Muchas gracias, María. Agradecemos la presencia de nuestra invitada María Joao Riveriño de McKinsey & Company de Madrid Office y esta gran conversación con Francisca Cruz, presidenta del CCI. Muchas gracias a ambas por entregarnos todas estas perspectivas y los cambios que está enfrentando nuestra industria de la construcción. Sin duda tenemos grandes desafíos y cambios que se aproximan vertiginosamente a esta nueva normalidad.